tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva, como siempre. Muchísimas gracias por la sintonía. ¿Terminó el acuerdo entre el béisbol cubano y las Grandes Ligas? ¿Es posible recuperarlo? Emisión especial de Bola Viva. Ya está en juego. Bola Viva. El histórico acuerdo entre el béisbol cubano y las Grandes Ligas estadounidenses, que buscaba acabar con el tráfico de beisbolistas hacia el país del norte, entró caprichosamente en stand-by debido a la decisión del gobierno norteamericano actual, cediendo a las presiones de la política floridana hacia Cuba. Gracias a la comparecencia en el programa de uno de los negociadores del acuerdo, estaremos rescatando para la memoria colectiva sus características principales y las posibilidades que existen de hacerlo respirar de nuevo en el futuro inmediato. Porque está claro que las condiciones que lo hicieron salir a la luz se mantienen inalterables hoy en día. Esa será la temática sustantiva del espacio de hoy, pero algo de tiempo dedicaremos al Cuba del Preolímpico de Arizona, pues hacía años que una oficialización de los nombres que conforman un equipo grande no levantaba tanta polémica entre la fanaticada beisbolera en el país. Nosotros estamos listos para empezar. ¿Y usted? ¡Play ball! Como decíamos en el inicio de nuestro espacio hoy, un programa especial dedicado a analizar los acuerdos entre el béisbol cubano, la Federación Cubana de Béisbol y el béisbol de Grandes Ligas. Por tal motivo, pues nos acompaña de una manera exclusiva y le agradecemos Yusnier Romero Puentes, asesor legal del MINREX y que estuvo participando directamente en estos acuerdos. Bienvenido, un gusto que nos acompañe. Bueno, las últimas noticias del béisbol cubano este año no han sido buenas, en sentido de que estamos fuera de la Serie del Caribe, incluso no solo esta versión, se habla del próximo año, y ha continuado algo que era un objetivo importante de este acuerdo, que era detener el éxodo de peloteros cubanos y sobre todo de forma ilegal, tráfico y demás. ¿Cómo surgió este acuerdo? Porque se habló de 3 años de negociaciones en silencio. ¿Cómo se formó un tanto este acuerdo? Sí, gracias, Luján. La verdad que es un privilegio para mí poder compartir acá con ustedes en este programa. Ciertamente en el año 2016 habíamos identificado un fenómeno que estaba ocurriendo en el béisbol hacía mucho tiempo y era un fenómeno que nos perjudicaba a nosotros, pero también perjudicaba muchísimo la imagen de Grandes Ligas. Y era el tráfico humano, que suponía la forma en que los peloteros cubanos llegaban a desempeñarse en esa liga profesional. Ante una investigación del Departamento de Justicia que comenzó durante esos años y culminó con sentencias de tribunales estadounidenses en Florida que sancionaron a agentes estadounidenses que en realidad eran traficantes y que involucraban una cadena de tráfico peligrosa, sin lugar a dudas, que involucró también a los Zetas en México, y nosotros identificamos que teníamos que de alguna forma atacar ese problema de tráfico que afectaba sin lugar a dudas muchísimo la imagen de las Grandes Ligas. Y ese era un problema que teníamos en común, que nos permitía en un primer momento sentarnos a conversar. Adicionalmente, Grandes Ligas siempre identificó en el sistema de formación del deporte cubano una oportunidad importante. Estamos hablando de un sistema de formación profesional en el que los peloteros comienzan desde muy pequeños, transitan por todo el sistema competitivo y educativo cubano y adquieren un profesionalismo cuando se desempeñan en la Serie Nacional de Béisbol que es único en el mundo. Es decir, los peloteros cubanos normalmente terminan y son licenciados en cultura física, es decir, eso no pasa con los peloteros en el mundo. Por lo tanto, Cuba tiene un sistema de formación único que permitía lograr una gran calidad en los peloteros que se formaban y adicionalmente una cultura vasta, una educación excelente, que era también una oportunidad y que Grandes Ligas desde hace rato estaba explorando. Y ante el hecho común de atacar el tráfico de personas y adicionalmente con la oportunidad que supone la formación deportiva prestigiosa que tenía Cuba, se da la ocasión y nos sentamos a conversar y logramos en algún momento tener un mandato para comenzar a negociar este acuerdo con Grandes Ligas en el año 2016. Dado a conocer el 19 de diciembre del año 2018. Ahora, exacto, ¿cuáles son las principales cláusulas de este acuerdo? Vamos a decir que beneficien a las dos partes, ¿no? Sí, bueno. ¿De alguna manera? Claro, cómo no. El acuerdo tiene un grupo de cláusulas importantes.
De manera introductoria, a mí me gustaría decir que el acuerdo con Grandes Ligas es el primer acuerdo que tiene esa liga con una serie en nuestra región. Es decir, en América, ninguna otra serie profesional tiene un acuerdo de esa naturaleza con Grandes Ligas, lo cual básicamente habla mucho de la calidad del deporte cubano y que este acuerdo, sin lugar a dudas, es un reconocimiento a los deportistas cubanos, a los que estuvieron aquí y a los que mostraron el prestigio del béisbol cubano. Y también, por supuesto, es un reconocimiento al sistema de formación del deporte cubano, claro, que reconoce un país único en la formación de peloteros, en nuestra región. Entonces, este acuerdo es muy similar al acuerdo que tienen las Grandes Ligas con otras ligas asiáticas, fundamentalmente la liga japonesa, la liga de Corea del Sur y la liga taiwanesa, que son los únicos tres que tienen acuerdos de esta naturaleza. ¿Cuáles son las principales cláusulas de este acuerdo? Bueno, en primer lugar, el acuerdo parte de una definición de lo que se conoce como pelotero FCB. Un pelotero FCB es un pelotero que tiene un contrato válido, firmado con la Federación Cubana de Béisbol. A partir de esa definición, se protege la relación institucional entre la Federación Cubana, ese pelotero y las Grandes Ligas. Y se establece todo el mecanismo que permite que el pelotero tenga el derecho de que la Federación Cubana le represente y pueda de manera institucionalizada llegar a desempeñarse en el béisbol profesional. Las principales cláusulas, hay una segunda cláusula que distingue los regímenes que se aplican a las diferentes categorías de peloteros. Es decir, el acuerdo establece que hay peloteros que son profesionales y peloteros que son amateurs. Y a partir de ahí hay regulaciones diferentes para cada uno de ellos. Los peloteros profesionales son aquellos peloteros que tienen más de 6 años en la serie nacional y 25 años cumplidos. Es decir, hay que cumplir los dos requisitos. Tú puedes tener 25 años y si no tienes 6 años en la serie, no eres profesional y viceversa. Básicamente eso no deviene del acuerdo, es decir, esto se encuentra regulado en el convenio básico entre los 30 equipos de las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores de Béisbol, que requiere que para que un pelotero sea profesional, cumplir con estos dos requisitos. Si no entra dentro de esta categoría, entonces eres amateur. El pelotero profesional, entonces, tiene un grupo de derechos que lo acompañan. El primero de ellos es que cuando llega a la categoría de profesional, la Federación Cubana de Béisbol no tiene un derecho a retenerlo en la serie nuestra. Es decir, hay un derecho automático de liberación en virtud del cual el pelotero que llega a 25 años y tiene 6 series, tiene la posibilidad de iniciar a través de la federación o un agente certificado contactos con los equipos profesionales de Estados Unidos para contratarse. Es decir, aquí no hay un derecho de la Federación Cubana de Béisbol de retener a ese jugador. Eso no ocurre con los peloteros que no son profesionales. Los amateurs están bajo contratación, al igual que el otro, pero en este caso, hasta que no lleguen a los 25 años, la Federación Cubana de Béisbol es libre para decidir su liberación o no. Es decir, no quiere decir que no lo libere, puede liberarlo, pero no es automática esa liberación. Las diferencias en cuanto a profesional y amateurismo también marcan algo muy importante en Grandes Ligas, como seguro ustedes conocen. Es decir, según las regulaciones de Grandes Ligas, esta que acabamos de ver, el pelotero que no es profesional, cuando entra a Estados Unidos a jugar en las Grandes Ligas, los equipos o el equipo que contrata tiene un presupuesto máximo de $5 millones para contratar a todos los peloteros que no son profesionales. Por lo tanto, el pelotero no profesional ya entra con un techo en cuanto a su contratación. Si el equipo decide que va a contratar a 10 peloteros, tiene que repartir los $5 millones que tiene como presupuesto entre esos 10 peloteros. Por lo tanto, el que es amateur entra, por supuesto, con un techo y no puede lograr un gran contrato con Grandes Ligas. El pelotero que es profesional tiene las puertas abiertas, no hay límites en su contratación y puede lograr un contrato mucho más ventajoso con las Grandes Ligas. Bueno, doctor, hacemos una pausa en nuestra conversación y al regreso, ¿cuál es el beneficio económico de nuestros peloteros al participar en este acuerdo de Grandes Ligas? ¿El dinero es para los peloteros cubanos? ¿El dinero es para la Federación Cubana de Béisbol? ¿O el dinero es para el gobierno cubano? Y continuamos en Bola Viva, la actualidad del béisbol cubano. Renier González, Renier Batista. Sí, muchísimas gracias, Luján. Bueno, Batista, esta semana se dio a conocer el equipo cubano de béisbol
yo creo que lo principal, la ausencia de Peñalver y de Freddy Aciel. Y la incongruencia que hay. Si Freddy Aciel no está, porque no estaba en su mejor rendimiento, uno de los mejores lanzadores que ha tenido el país en la última década, ¿por qué Peñalver, si fue uno de los jardineros con mayor rendimiento y mucho más que algunos que están incluidos, pues Peñalver no está en el equipo? O sea que para uno vale y para el otro no. Exactamente. Eso me parece incongruente y creo que vale la pena que se aclare, porque si se dice que es por rendimiento hay que cumplirle a todo lo que se dijo, principalmente a los aficionados, que son los que han estado inconformes, como la prensa, con esta situación. Debe ser la misma vara para medir a todo el mundo, pero incluso puede buscar mil justificaciones, pero el hombre que mejor está, tiene que estar. O sea, no puede buscar otras alternativas. Si no, no hubiera tenido la preselección. No hace pre, hace un equipo y ya. Exactamente. Y anuncian desde prensa en Tabasco que Juan Salvador Delgadillo será el pitcher abridor frente a Cuba. Regresó la pasada campaña, es un lanzador de 37 años que llegó a ser uno de los mejores de la Liga Mexicana, pero entre 2017 y 2019 fue operado 4 veces de su brazo de lanzar, recuperó su velocidad a más o menos 87, 88 millas, pero es un pitcher de mucho recorrido. Igual, no serán los Olmecas de Tabasco los que utilizarán un pitcher 5 o 6 entradas. Trabajará 2 o 3 porque están en pretemporada. Bueno, y a propósito, eso será el viernes, ese primer partido de Cuba en México. Pero el miércoles, o sea, mañana, va a ser el abanderamiento del equipo y en la jornada del jueves van a viajar. Y sobre todo hay mucha expectativa por ver qué sucede con el caso de Alfredo España y Yuribay Gracial. Que hay muchas informaciones que se han dado a conocer. El club en Japón no ha anunciado que están lesionados. Que lo valore el doctor Exactamente. Montesino, porque él es el que sabe. Para eso es el doctor del equipo. Yo creo que la clave es esto, o sea, esperar a que, porque ya ellos están en México, están esperando el equipo. Cuando llegue ahí se van a reunir, van a determinar cuál es la situación actual que tienen. Y ojo, porque hay en espera solamente 2 peloteros realmente, que son el caso de Peñalver y Pavel Quesada, que son los que tienen el visado y están listos para en caso de que Odespina o Gracial no puedan jugar, entonces puedan ser incorporados a esta selección que estará buscando, por supuesto, el cupo olímpico y que, por cierto, no va a ser un manjar este torneo. De hecho, Nicaragua, que aunque no está en el grupo de Cuba, ya está anunciando a un pelotero como Chelo Culver para participar en el evento. Sí, señor. Y esta semana comenzó... Otra información muy importante, ya los directores están reunidos desde el lunes, están en todo el proceso de aprobación, estudio completo de lo que es el reglamento para la próxima temporada. Y continúa la novela de Dilce Silva, no se lo pierda, esta semana va a tener más informaciones sobre todo este tema. Y felicidades a Carlos Juan Viera, otra vez es papá. Continuamos en este programa especial en Bola Viva y hablábamos de los beneficios económicos de nuestros peloteros, de la Federación Cubana o simplemente que fue realmente un motivo de ruptura de este acuerdo, el dinero va al gobierno cubano. Sí, en realidad ese fue el pretexto que se utilizó para truncar el acuerdo, pero no tenía ningún fundamento, no tiene ningún fundamento bajo el acuerdo con Grandes Ligas. El acuerdo con Grandes Ligas establece que el pelotero cubano, profesional o amateur, firma con un equipo de Grandes Ligas. Y cuando firma, ese equipo de Grandes Ligas le ofrece un salario determinado por el desempeño por una cierta cantidad de años. Esa cifra marca el concepto de pago a la Federación Cubana de Béisbol por la tasa de liberación, que significa que el 20% de la cifra por la que el pelotero firme vendrá a la Federación Cubana de Béisbol para el desarrollo y promoción del béisbol en Cuba. Esto es importante resaltarlo. Correcto. Porque también se habló de que el dinero era para sufragar los gastos en Venezuela. Pero es una falacia tremenda y en el espíritu del acuerdo quedó bien claro que el dinero que se recibiera en la Federación Cubana de Béisbol era para el desarrollo y promoción del béisbol en Cuba. Que no forma parte del salario del jugador. Que no forma parte del salario del jugador. Es decir, no se le quita al pelotero ese dinero para dárselo a la federación. De un contrato de 10 millones de dólares, no se le saca ese dinero para la Federación Cubana. El dinero es del jugador, que después tendrá que pagar, ¿no? Por supuesto, impuestos en Estados Unidos y demás. Y de ese contrato fuera es que viene el dinero a la Federación Cubana. Exactamente. Es decir, el pelotero recibe una cifra que puede ser 10 millones de dólares, 20 millones de dólares. La Federación Cubana de Béisbol y el pelotero aquí tienen un interés coincidente. Entre más grande sea el salario del pelotero, mayor retribución va a tener la Federación Cubana de Béisbol por la tasa de forma, por el cobro del derecho de formación que ha tenido. Pero eso significa que si el pelotero firma por 40 millones, el 20% de esos 40 millones es la tasa
O sea, 5 millones vendrían para la Federación Cubana de Béisbol, pero a partir del 40%, de los 40 millones. O sea, el pelotero sigue recibiendo sus 40 millones y el club tiene que pagar adicionalmente 5 millones a la Federación Cubana de Béisbol. 5 millones para el desarrollo del béisbol en Cuba. Sin lugar a No dudas. para el gobierno cubano. Sin lugar a dudas. Es así. Así mismo es. Correcto. Así mismo es. Otras cláusulas que fueron importantes, porque por lo que estamos conversando y estamos viendo, y después vamos a abundar en esto, a mí me parece que el acuerdo sigue vivo. Es rescatable, pero no lo adelante ahora. No lo adelante ahora. Vamos con ese tema un poquito más adelante en el programa. Otros temas de interés, por ejemplo, de las cláusulas. Bueno, el acuerdo establece también que el pelotero que entra como profesional en Estados Unidos tiene que hacerse representar por un agente certificado. Nosotros tenemos que trabajar, la Federación Cubana de Béisbol debe trabajar por certificar agentes en Estados Unidos y ha habido contactos con el sindicato de peloteros de Grandes Ligas para iniciar cursos en Cuba que permita certificar agentes. ¿Esto se mantiene? Esto se mantiene y se está trabajando. Y se está trabajando. Eso, y en los próximos meses probablemente podamos tener la posibilidad de tener algunos cursos de esa naturaleza. El pelotero que no es profesional puede entrar a Grandes Ligas haciéndose representar de un abogado, de la propia federación, pero no necesariamente tiene que tener un agente certificado del sindicato. Adicionalmente, el acuerdo habla de qué sucede con aquellos peloteros cubanos que tengan el contrato con la federación y fijen una residencia en un tercer país. Lo soluciona diciendo que no podrán ser contratados en Grandes Ligas hasta 2 años después de que prueben su residencia y bueno, previo al pago de la tasa de liberación igual a la Federación Cubana de Béisbol, porque aquí esto funciona sobre la base de las reglas internacionales que suponen que si un acuerdo, si hay un contrato entre el pelotero y la federación, ese contrato tiene que ser honrado. Estamos viendo recientemente que con un pelotero cubano está dándose una situación similar en Japón. El pelotero cubano fijó residencia en un tercer país, no ha cumplido con su contrato con la liga japonesa y la federación japonesa, es decir, la oficina del comisionado decidió colocarlo en las listas de inelegibles. Eso significa que no puede firmar un contrato con Grandes Ligas conforme a ese acuerdo. Eso mismo ocurre aquí, es decir, aquí tenemos también que los que fijen residencia en terceros países no podrán contratarse a menos que se cumplan determinadas condiciones. También hay una lista de inelegibles que regula el contrato, que no es nuestra, es propia de este tipo de contrataciones y que supone que determinados peloteros, aunque lleguen a los 25 años de edad y tengan 6 años, no clasifican ese año por determinadas razones. Puede ser por problemas de disciplina, puede ser por problemas de incumplimiento de la contratación que tienen con la Federación Cubana de Béisbol y eso también está regulado en el acuerdo. Por último, hay otras cláusulas más, pero tenemos poco tiempo. Yo creo que podemos también referirnos a que el acuerdo regula cómo los peloteros cubanos que estén insertados en Grandes Ligas puedan participar en los torneos internacionales. Importante. Y parte de la base de que el Clásico Mundial de Béisbol es posible contar sin lugar a dudas con los peloteros cubanos que se están desempeñando. Es posible. Siempre y cuando, claro, bajo el acuerdo sí, siempre y cuando el seleccionador nacional decida, como ocurre en el mundo entero, llamarlo para jugar y desempeñarse en el equipo que represente a Cuba en ese torneo. Claro, el manager del equipo de Cuba dice, necesito a tal pelotero que juega con, no sé, los Yankees de Nueva York para que venga al Clásico Mundial y es obligatoria su asistencia. Bajo el acuerdo, las Grandes Ligas no deben objetar la participación de ese pelotero cubano como miembro del equipo Cuba que participe en el Clásico. Sin embargo, es casi un caso exclusivo porque en general para los demás torneos es difícil la asistencia del pelotero cubano. Sí, claro. Bajo hay este otros acuerdo. torneos, otros torneos y el acuerdo también regula. Claro, el Clásico es el torneo de Grandes Ligas, es decir, ahí ellos no objetan mucho. Después, los otros torneos internacionales, como pueden ser los Panamericanos, los Juegos Olímpicos y todos los demás, la regulación del acuerdo establece que siempre que tengan lugar fuera de la temporada y con el consentimiento del club, también podrían desempeñarse en el equipo Cuba si se decide por el seleccionador llamar a esos peloteros. Pero ya sí tendría que contar con un permiso del club. Sin lugar a Que dudas. lo libera o no lo libera. Así mismo es. No es obligatorio. Así mismo es. Ya. Bueno, hacemos una nueva pausa en esta conversación y al regreso, ¿qué se logró implementar con el acuerdo? ¿Qué impide que se implemente el acuerdo? El acuerdo está vivo hasta el año 2021. Y en Bola Viva, otras informaciones referidas al béisbol cubano. Rosmar García con los detalles.
Como parte de la apertura del seminario de preparación para los directores de los equipos de la 60 Serie Nacional, se analizó la estrategia para el desarrollo del béisbol cubano. El documento con dicho nombre aborda una serie de temas y posturas que deben concretarse hasta el 2024. Todavía las contrataciones de nuestros peloteros es ínfima y es una fuente importante de financiamiento para el desarrollo del béisbol en Cuba. Lo número uno es que nuestros atletas se desarrollen, por eso tenemos que posicionarlo en liga, que verdaderamente alcancen un desarrollo deportivo. No puede ser que lo pongamos en liga, que lo que vayan a deteriorarse por coger 4 kilos. Esa no es la idea. Asimismo, se acordó la adquisición de información, tecnología y acceso a Internet en todos los estadios, la asignación de implementos y uniformes en cada una de las áreas del béisbol, propiciar un cuerpo especializado de la ciencia, la técnica, la innovación y la estadística desde la base, generar la iluminación en todos los estadios con paneles y uso de la energía solar. Se acordó la creación de un centro de desarrollo integral donde estén reunidas las diversas áreas del béisbol como el arbitraje, picheo, bateo, etc. y se realicen concentrados que pudieran ser trimestrales. Diversas ideas conforman una estrategia resumida en el camino ideal para el béisbol cubano y construido por todos. Rockmary García Sánchez, Bola Viva. Y seguimos en nuestro programa especial en Bola Viva conversando con Yusnier Romero Puentes, asesor legal del MINREX, participante integrante de la delegación cubana que logró el acuerdo con MLB entre Federación Cubana y MLB. Bueno, decía yo, ¿qué se llegó a implementar en este corto periodo de tiempo que se pudo mover este acuerdo y qué impide que se siga implementando? Sí, en el corto periodo de tiempo que tuvo de vigencia el acuerdo, se implementaron un grupo de cuestiones importantes. Hubo contactos permanentes con Grandes Ligas para suministrarle información sobre determinados peloteros cubanos en los cuales ellos tenían interés y querían saber cuál era el estatus de esos peloteros, si tenían los acuerdos firmados, y hubo un intercambio constante que generó finalmente la publicación de una lista de 32 peloteros cubanos que iban a ser partícipes de un tryout que se iba a organizar en Cuba. El tryout, ya habíamos iniciado los primeros contactos, teníamos casi que 600 personas en total, entre agentes y scouts que debían venir al latinoamericano, lo íbamos a hacer en el latinoamericano, y una semana antes de hacer el anuncio, porque mucho se especuló sobre si Cuba no dejaba que vinieran a ver a los peloteros cubanos, no, en lo absoluto. Estábamos trabajando para lograr que vinieran los scouts y los agentes a evaluar el desarrollo de esos peloteros. Y una semana antes de hacer el anuncio, ya habíamos liberado la lista de los 32 peloteros, el gobierno de Estados Unidos decidió truncar este acuerdo. Yo creo que eso nos lleva a qué impide que el acuerdo firmado se implemente. Bueno, aquí hay una decisión política del gobierno de los Estados Unidos, una decisión política de truncar este acuerdo, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos insiste en la idea de que su interés está en apoyar al pueblo cubano y desestimular al gobierno cubano. Ciertamente este acuerdo, es decir, el fin de este acuerdo, junto con otras decisiones del gobierno de ese país, como la prohibición de envío de remesas a Cuba, el bloqueo petrolero que tienen instrumentado en nuestro país, entre otras decisiones, demuestran claramente cuál es la intención de ese gobierno. Por lo tanto, lo que impide la implementación es la decisión política del gobierno de los Estados Unidos de truncar este acuerdo, independientemente del sufrimiento que eso cause a la familia cubana. ¿Y Cuba sigue apostando por este acuerdo? Sin lugar a dudas, este acuerdo llegó para quedarse. Nosotros creemos que este acuerdo es el marco referencial de la relación con las Grandes Ligas y se implementará más cercano que tarde, cuando exista una decisión de igual naturaleza en el gobierno de Estados Unidos que permita su implementación. Porque el acuerdo está vivo, vence en el 2021 y es rescatable. ¿Usted piensa que es rescatable otra vez para aplicar en el béisbol cubano con el béisbol de Grandes Ligas? ¿Se mantienen los contactos con el béisbol de Grandes Ligas? Se mantienen los contactos con las Grandes Ligas, hay una relación constructiva que se ha construido. Y ciertamente el acuerdo tiene una vigencia hasta el año 2021, en este momento está suspendido, pero sigue en vigor. Eso significa que en el 2021 la cláusula de vigencia significa también que puede prorrogarse consecutivamente por un año si ninguna de las partes se opone y por lo tanto ese marco referencial
quedará vivo y ninguna de las dos partes ha mostrado ninguna voluntad de terminar este acuerdo. Claro. Por lo tanto, llegó para quedarse, se implementará de alguna forma en el futuro y es el marco referencial básico de la relación con Grandes Ligas para este tema. Y que yo creo que es de excelencia poder rescatar otra vez este acuerdo para volver a detener el éxodo de peloteros, el tráfico ilegal de peloteros, pudiendo ser una relación totalmente regular, factible, coherente, segura. Sí, claro. Las decisiones yo le llamaría crueles en este sentido del gobierno de Estados Unidos, no solo se expresan en la relación con Grandes Ligas. Ahora mismo el equipo cubano de béisbol, que tiene que participar en el preolímpico de Arizona, ha tenido que viajar a un tercer país, México, para lograr obtener las visas para participar en el preolímpico en Estados Unidos. Eso tiene un costo, tiene un costo de cientos de miles de dólares, que implica mover a un equipo completo, alojarlo en un hotel, pagarle todos los gastos, y el equipo cubano para participar en ese preolímpico básicamente generará gastos para la Federación Cubana de Béisbol que no tiene ninguna otra federación del mundo. Sencillamente por una decisión del gobierno de Estados Unidos de no otorgar visas en La Habana a no solo los peloteros cubanos, sino las delegaciones oficiales cubanas, a pesar de que es una obligación del gobierno de Estados Unidos, que es el país sede del preolímpico, garantizar la visa de los peloteros cubanos. Además que está establecido por estatutos de la Federación Internacional del Golf. La Federación Internacional del Golf tiene sus estatutos que debiera retirar la sede a un país cuando sucede este tipo de cosas. Es decir, cuando la sede no puede garantizar la visa de los peloteros cubanos. Aquí no ha pasado esto, se ha garantizado la visa, pero a partir de un tercer país que ha generado, sin lugar a dudas, gastos importantes para la Federación Cubana de Béisbol. Dinero que podía haber sido utilizado incluso en la misma preparación del equipo. Sin lugar a dudas. En topes internacionales o en el propio desarrollo del béisbol cubano de una manera interna. Tanto que lo necesitamos, alumbrado, los estadios, terrenos, uniformes, en fin. Bueno, muchísimas gracias. Yo, le agradezco inmensamente a nombre de nuestro equipo de trabajo, nuestro director Javier Orizondo, y de todos los aficionados que estoy seguro han estado muy atentos a esta conversación, que hemos refrescado en qué consistía este acuerdo y hemos relanzado la posibilidad, hemos recordado que es un acuerdo que está vivo, que es un acuerdo que es rescatable, que en un futuro más cercano que lejano, para nuestros peloteros, para nuestro béisbol, pues se volverá a aplicar, porque Cuba está de acuerdo, porque Cuba está a favor de este acuerdo y lo va a seguir manteniendo vivo y vigente. Así es. Ese acuerdo, insisto, llegó para quedarse, es el futuro de la relación con Grandes Ligas, y bajo el gobierno de Estados Unidos quedará la responsabilidad histórica de haber incentivado una vez más el tráfico humano, y en manos del gobierno de Estados Unidos en este momento se encuentra la posibilidad de cortar ese tráfico humano. Gracias por sus declaraciones exclusivas, un testigo, un protagonista de este intercambio, de este acuerdo, de la formación de este acuerdo con el béisbol de Grandes Ligas que hemos tenido, de primera mano, lo que hemos podido hablar hoy, ¿no? Por problemas de tiempo y otras cosas que estratégicamente tampoco son factibles ahora, ¿no?, de publicar. Gracias. Bueno, y mire, ya le invito en la despedida a nuestra próxima emisión de Bola Viva, donde estaremos hablando de manera exclusiva y muy especial con la presencia de Rolando Verde y Alfredo Ríos y nuestro panel de analistas, pues, qué puede suceder con Cuba en el torneo preolímpico de Arizona. En nuestra próxima emisión, aquí le vamos a contar si clasificamos o no clasificamos. Gracias.